Bueno, buenos días. Vamos a empezar con la clase número 1 de la maestría, en donde vamos a hacer como una especie de presentación, en principio, de una especie de línea de tiempo que ustedes se tienen que hacer en la cabeza para pensar esos 2 siglos de América Latina. En primer lugar, como un periodo de tiempo que, digamos, sería los siglos que ocupan el orden colonial, y por otro lado otro gran bloque de 2 siglos que ocupa el periodo de América Latina independiente. Lo que rompe, digamos, esos dos órdenes, el orden colonial y otro tipo de orden que nosotros vamos a estudiar, es como vendría a ser una bisagra que podemos identificar históricamente entre 1804 y 1810, cuando se producen las revoluciones de independencia. Un periodo, bueno, esa es, digamos, como que vendría a ser como nuestra bisagra en esa línea de tiempo. Y a partir de esa fecha, 1804-1810, empezamos a ver la historia de América Latina independiente, que se va a extender entre 1810 a 1825, conocido como un periodo de guerra civil. Algunos autores lo llaman como el periodo anárquico, de la anarquía. A partir de 1825 a 1850, 25 años que, por ejemplo, Tulio Alperindongui lo denomina como el periodo de la larga espera, ¿no? En donde todavía se están rearmando los países latinoamericanos, y además un periodo de definición de fronteras territoriales. Desde 1850 en adelante hasta 1880, 1870, 1880, el periodo de consolidación de los estados nacionales y de consolidación del orden oligárquico. De 1880, 1889 a 1920, 1930, ese periodo de la consolidación. 1920-1930, un periodo de crisis, que nosotros lo vamos a llamar crisis del consenso liberal, es una linda palabra. Y y posteriormente, a partir de los años 20 y 30, los intentos de la conformación de un nuevo orden que no termina de nacer. Esto sería más o menos una línea de tiempo que nosotros podemos pensar para América Latina y tener en cuenta. Entonces, volviendo para atrás, es importante pensar y reflexionar sobre qué es lo que había en América Latina antes al periodo de las independencias. Y hubo un debate, digamos, muy intenso, que seguramente lo van a repasar esto con Goldón Ansaldi, en torno a si América Latina había un orden capitalista o había un orden feudal. O sea, cuál de los dos modos de producción era el modo que era hegemónico en ese momento. Y la realidad es que lo único que nosotros podemos en realidad afirmar es que en realidad no había ninguno de los dos modos de producción, sino que lo que había en América Latina era el orden colonial. Y nosotros eso lo tenemos que tener en cuenta. Es decir, América Latina no era ni feudal ni capitalista. O sea, sí es cierto de que fue parte de la acumulación originaria del capitalismo de formación del sistema mundo, a decir Sergio Badu, un proceso del cual participó, es decir, de esa acumulación incluso originaria de capital, pero América Latina, por ese mismo motivo, constituye un capitalismo feudal, colonial, perdón, sin ser ella feudal ni capitalista. Entonces, teniendo más o menos esa idea, digamos, de qué orden es el que había en América Latina previo a las rupturas de independencia, es importante decir que ese orden se constituyó además a partir de 3
grandes unidades de producción, que también esto es un poco lo que les va a comentar, creo que Waldo Ansaldi, ¿no? ¿Y cuáles son esas grandes unidades de producción que son, ustedes las van a encontrar en el libro de Waldo como matrices societales? Bueno, fueron tres: la, la plantación, la hacienda y la encomienda. Cada una de ellas tiene particularidades muy importantes y zonas geográficas en las cuales se han establecido. Y acá tengo un hermoso globo terráqueo que no sé si se llega a observar. Acá tenemos América del Sur, ¿no? América Central y América del Norte, ¿no? Bueno, las plantaciones, generalmente, si ustedes ven la descripción que da Waldo Ansaldi y Verónica Giordano, a ver, no me quiero perder en los apuntes porque si no después voy a tardar 2 horas en subir el video. La zona de plantaciones, como ustedes podrán ver, que es donde se estableció el trabajo esclavista, es básicamente en toda la zona, digamos, que da Antillas y hacia el océano Atlántico, ¿sí? Todo este lado, fíjense ustedes, donde también llevaba la mano de trabajo esclava de África, ¿no? Por el otro lado tenemos las haciendas. ¿En qué regiones se estableció la hacienda? Bueno, desde México hacia abajo, toda la zona densamente poblada del altiplano. Entonces es importante agarrar un mapa y tratar de dibujar esto. ¿Dónde me están diciendo Waldo Ansaldi y Verónica Giordano que la hacienda fue la matriz societal hegemónica? Bueno, es en toda esta zona densamente poblada. ¿Qué significa densamente poblada? ¿Qué me estoy refiriendo con eso? Bueno, a la zona en donde había pueblo, donde se habían establecido en el orden precolonial, ¿no? Los grandes imperios, ¿no? Y sociedades muy complejas, ¿no? Como, por ejemplo, los mayas, los incas y los aztecas. No significa que en las otras partes de América Latina no había esa población, pero sí es cierto que esa población tuvo una organización muy importante. Nosotros podemos hablar de las 3 grandes civilizaciones de América Latina y mayor cantidad de población y mano de obra. En esa zona densamente poblada, ¿sí? Porque también es cierto que la conquista hubo mucha violencia y es cierto que hubo mucha aniquilamiento, pero también es cierto que hubo orden, ¿no? Porque por algo se mantuvo ese orden a lo largo de tanta cantidad de años. El orden colonial se mantuvo a lo largo, de tanta cantidad de tiempo, porque efectivamente la forma de dominación no fue solamente a través del uso de la coerción, sino a través del uso de otro tipo de recursos muy importantes, ¿no? A través de los contactos, por ejemplo, con los principales o los caciques de cada uno de los pueblos de indios, que es, digamos, otra en realidad de las matrices societales a partir de las cuales se organizó el orden colonial. Bueno, la hacienda sobre todo se estableció en esas regiones densamente pobladas. Utilizaron trabajo semiservil, a diferencia de la plantación, que era trabajo esclavo. Pensemos en la plantación, por ejemplo, de la caña de azúcar, y busquen ustedes en internet, googleen, hay muchas imágenes sobre, por ejemplo, cómo era el molino de azúcar, en donde realmente se necesitaba mucha cantidad de mano de obra para poder empujar esas grandes paletas, digamos, que tenían, ¿no? Entonces es muy, muy interesante y muy ilustrativo ir hacia imágenes, ir hacia fotos. Por ejemplo, de los molinos de azúcar. Y además hay muchas fotos sobre los esclavos, ¿no? Sobre las facendas, sobre eso que en la facenda no es la hacienda, digamos, es parecido, pero es donde están también mano de obra esclava.
En el caso de las haciendas no necesariamente era como las plantaciones porque utilizaban trabajo semiservil, pero y utilizaban entonces por ende, digamos, una serie de instituciones, como por ejemplo la encomienda o la hacienda, que permitía vincular a los campesinos con el señor hacendado, ¿no? De una forma forzosa, ¿no? Porque en realidad eran obligados también a trabajar en las tierras de la hacienda, ¿no? Pero también en la hacienda era un poco más compleja porque, digamos, se establecían vínculos que nosotros podemos llamar ciertamente afectivos. También sería interesante, y hay videos o imágenes en internet sobre la hacienda, como para tener una idea de cómo es una hacienda. Digo esto porque hay muchos estudiantes latinoamericanos que seguramente saben lo que es una hacienda, pero en Argentina a veces pensamos que una hacienda es una estancia, y no es lo mismo. La estancia generalmente no es el trabajo, no requiere esa producción, digamos, de tierra, de latifundio, de tierra latifundista, digamos, porque son enormes extensiones de tierra. eh, eh, Perdón, la hacienda necesita muchísima más mano de obra para producir que la estancia, que en general la estancia son grandes extensiones de tierra con animales, por ejemplo, la ganadería, ¿no? Se necesita poca mano de obra. Y en ese sentido, la estancia es una matriz societal muy predominante en la zona del sur de Brasil, Uruguay y lo que fue, digamos, la zona pampeana, ¿no? Una parte de la Argentina. Recordemos que hay toda una parte del sur de la Argentina que en ese momento todavía no, cuya frontera, digamos, todavía no se había avanzado, y es una frontera sobre la cual todos sabemos que se va a avanzar muy violentamente durante el periodo, voy a utilizar las mismas palabras, de consolidación del orden oligárquico. Entonces tenemos básicamente tres matrices societales: la plantación, la hacienda y la estancia, que fueron dentro de todo, sobre todo la plantación y la hacienda, muy predominantes durante el periodo colonial. A ver, voy a pasar mi apunte si no me pierdo. Bueno, y entonces es importante decir que en estas matrices societales podemos encontrar claves explicativas para la construcción del orden en América Latina, ¿sí? Hacia mediados del siglo XIX estas tres matrices sufrieron transformaciones, y es cierto que la que menos lo sufrió fue la hacienda. Y en este sentido, muchos autores utilizan, digamos, el texto o esa idea de Brodel, que es muy útil para pensar algo así que, como denominan, estructuras mentales de larga duración. Porque en la hacienda, los principios básicos, digamos, de organización de la hacienda se basaban en, por ejemplo, el linaje, el racismo, el patriarcado. Es decir, que nosotros podríamos construir la historia de América Latina a partir de estructuras mentales de larga duración que en el momento, digamos, de la consolidación de los estados nacionales fueron centrales, digamos, para la consolidación de los estados nacionales, es así, y que posteriormente van a persistir a lo largo del tiempo. Es decir, que uno hasta podría pensar que el patriarcado y el racismo tuvieron una función muy importante en el periodo de consolidación de los estados nacionales. Entonces decía que hay tres procesos que contribuyeron a la formación del modelo agroexportador, que fue el modelo, digamos, prioritario y clave que se estableció y que se logra establecer y consolidar en América Latina, y que acompañó el proceso de consolidación de los estados nacionales a lo largo del siglo XIX. ¿Cuáles son esos procesos que contribuyeron a ello? En primer lugar, la abolición de la esclavitud. Recordemos que la abolición de la esclavitud duró a lo largo de todo el siglo XIX y que se pudo abolir muy tardíamente en Cuba y en Brasil. En segundo lugar, las reformas liberales. Son muy importantes todas las reformas liberales que hubo
desde México todo el cordón andino, es decir, en todo el lugar en donde las haciendas se habían establecido, se había organizado el sistema de hacienda. ¿Mm? ¿Y qué consisten las reformas liberales? Recordemos que las reformas liberales son muchísimas, fíjense, y que en esa época se empiezan a establecer todas, a crear todas constituciones nacionales. Fíjense que también es un periodo donde siempre los liberales le ganan a los conservadores. O sea, como que los conservadores ocuparon la primera parte del siglo XIX y el periodo de consolidación de los estados, es decir, ese periodo que yo les dije, a partir de 1880, en donde se consolida el modelo agroexportador, se consolida el Estado, también triunfan, digamos, en general los liberales y crean constituciones nacionales que contienen numerosa cantidad de reformas liberales. Las reformas liberales sobre todo tienen que ver con dos cuestiones centrales. La primera, que tiene que ver con intentar abolir la propiedad comunal de la tierra, un ataque hacia las comunidades indígenas, pero también hacia la iglesia, pero sobre todo además porque, digamos, empieza a formarse un orden jurídico que está basado en la noción de derechos individuales básicos y de derechos de propiedad, ¿sí? O sea, es decir, a partir de este momento, cuando triunfa el ideario liberal, lo más importante de decir es que lo que empieza a existir para esta gente solamente es el individuo, es decir, ya no existe más el sujeto colectivo de derecho, ya no existe más el sujeto colectivo de derecho, lo que existe son los sujetos individuales. Y si existen solamente esos sujetos individuales, lógicamente que, digamos, es inviable, incluso, o sea, mentalmente, pensándolo, ¿no? Lógicamente, es inviable que la propiedad sea colectiva, porque ya no existen más colectivos, sino que lo que existen son individuos y derechos de propiedad individuales. Entonces las reformas liberales sobre todo van a tocar esos principios, van a avanzar sobre la esclavitud y van a avanzar lógicamente hacia hacia la abolición de la propiedad colectiva de la tierra y cambiar el modo, digamos, de los derechos de propiedad. Por otro lado, también lo que va a haber es un avance sobre la ocupación de las tierras vacías. Esto que les decía que va a ocurrir sobre todo en la Patagonia argentina y chilena. Las estructuras mentales de la plantación y la hacienda realmente que dejaron una impronta a las sociedades de muy larguísima duración. Bueno, dijimos entonces más o menos que eso es lo que había antes, que estas matrices societales definen lo que había en el orden colonial y que vamos a decir que van a persistir a lo largo del siglo XIX. La pregunta es, ¿por qué persisten? Si supuestamente hubo una ruptura, ¿no? Entonces, posiblemente Waldo Sally se ocupe de esto en su materia, pero si no se ocupa, es dable decir que lo que hay que reflexionar es sobre qué es lo que pasó en 1804, 1810. Si hubo revoluciones drásticas de independencia, donde hubo una ruptura y una transformación profunda de las estructuras sociales, o simplemente lo que hubo es una revolución política. Acá a nosotros nos interesan las definiciones de Ted Skopol y de Charles Tilly, que en realidad son dos autores que hacen sociología histórica y que a nosotros a veces nos son muy útiles para pensar el concepto de revolución, ¿no? Ted Skopol, por ejemplo, va a decir: las revoluciones políticas transforman las estructuras del Estado y no necesariamente se realizan por medio de conflictos de clase, ¿no? Entonces, eso es muy útil para pensar las revoluciones de independencia. Y otra definición de revoluciones, Tilly sobre todo está pensando en las revoluciones políticas, que iba a decir él, ¿no? Que una revolución política es la transferencia por la fuerza del poder del Estado, proceso en el cual al menos dos bloques diferentes tienen aspiraciones incompatibles entre sí, dos bloques tienen aspiraciones incompatibles entre sí a controlar el Estado, y en el que una fracción importante de la población sometida a la jurisdicción del Estado apoya las aspiraciones de cada uno de los bloques. Esto es muy importante, ¿no? Porque
o sea, es interesante, estoy volviendo sobre la definición de Tilly, porque en realidad, bueno, está bien, si bien no podemos decir que lo que había en América Latina previamente era un Estado moderno, sí es cierto que lo que está planteando es por lo menos esa idea de orden político, ¿no? Esa idea de orden político. Entonces, hay transferencia de fuerza, ¿sí? Por, del poder de ese orden político, ¿sí? A proceso en el cual al menos dos bloques diferentes entre sí tienen aspiraciones incompatibles a controlar ese orden político y en el que una fracción importante de la población sometida a la jurisdicción de ese orden político apoya las aspiraciones de cada uno de los bloques. Es interesante para pensar el proceso de las rupturas de las independencias. Algunos otros autores como Lynch mencionan que los procesos de ruptura de las revoluciones de independencia en realidad fueron revoluciones preventivas. Y es muy interesante porque él dice revoluciones preventivas, es decir, revoluciones que se hicieron, independencias que se lograron antes que el mismo pueblo las haga, ¿no? Antes que el mismo pueblo. Por eso es la idea de la preventiva. Y fíjense ustedes que si van a las declaraciones de independencia, que las declaraciones de independencia fueran posteriores a los momentos en que se produjeron las revoluciones o que nosotros conmemoramos las revoluciones, van a encontrar que esas declaraciones de independencia también en el texto también consignan el carácter preventivo, ¿no? Bueno, vamos a hacer la independencia antes de que la haga el propio pueblo. Yo me acuerdo mucho de esta porque es la declaración de independencia de la zona de Centroamérica, de la Capitanía General, y la verdad que es muy interesante. La nacen en Guatemala, en ese momento todo ese territorio se llamaba Guatemala, ¿no? Es muy ilustrativa, ¿no? Las revoluciones que se suscitaron con las crisis del orden colonial no constituyeron revoluciones sociales en el sentido que las entiende Scopol claramente, porque las estructuras derivadas de las matrices societales, fíjense ustedes que se mantuvieron casi intactas durante largo tiempo. Si consideramos que las matrices societales son estructuras sociales de larga duración, estructuras sociales, y estas persistieron, entonces la definición de revolución de Scopol no aplicaría para el caso de las revoluciones de independencia, ¿no? Los procesos violentos con revueltas desde abajo, verdaderas situaciones revolucionarias que hubo, como el caso paradigmático de Haití, que era una revolución de esclavos, pero también en buena medida la revolución de México, la banda oriental del Río de la Plata, no devinieron finalmente en revoluciones sociales. No hubo cambios radicales en la estructura social y entonces tampoco podemos afirmar que hubo revoluciones burguesas en América Latina. Entonces, bueno, vayamos a 1810, ya teníamos la revolución industrial, ya teníamos la libertad de comercio, lentamente los ingleses habían comenzado a reemplazar a los españoles. Gran Bretaña no aspiraba a una dominación política directa como así lo había hecho España, y entonces, por ese mismo motivo del traslado del poder de un país dominante por sobre otro, hay algunos autores que denominan al periodo que comienza en 1850 a 1880, que sería el periodo de formación de los estados latinoamericanos, lo denominan como un pacto neocolonial. Este es Tulio Alperín Dongue, el que llama, digamos, ese periodo como periodo neocolonial. Nosotros no estaríamos muy de acuerdo con esa idea, porque en realidad, si nosotros pensamos que el orden colonial tuvo que ver con un ordenamiento político de la colonia, no aplicaría para este caso, porque en realidad precisamente si lo que hubo fue una revolución política, entonces lo que se transformaron fueron las estructuras políticas. Ya América Latina no pertenecía al orden colonial, sino que lo que se había conformado son estados modernos. Entonces es un concepto ciertamente medio confuso el que utiliza Tulio Alperín Dongue, pero en realidad él está usando ese concepto para decir algo que nosotros vamos a poner otro concepto.
que es la noción de dependencia, ese concepto de dependencia creado por varios, digamos, intelectuales latinoamericanos, muy leídos, que nosotros en realidad reivindicamos, porque creemos a veces que se han leído de una forma muy errónea y muy mal, ¿no? Creemos que hay que recuperar el libro de Dependencia y Desarrollo de Cardoso y Faleto, volver a leerlo, la verdad es un libro muy interesante. Que en realidad ellos lo que están preguntándose es cómo se inserta América Latina en el mercado mundial. Nosotros hablamos que en el periodo de consolidación de los estados lo que se forja, digamos, es el modelo agroexportador, y de lo que está hablando en realidad Tulio Alperindón, y también con el concepto de pacto neocolonial, en realidad está hablando del modelo agroexportador y de una nueva relación de dependencia. Es decir, nosotros hablamos de un proceso de independencia y después de un proceso en que se vuelve a establecer nuevos lazos de dependencia económica. Es decir, si bien se logra la independencia política, no se logra la independencia económica. Se establece una nueva relación de dependencia. Bueno, la frase célebre en realidad de Tulio Alperindongui en las páginas de su libro 222-223 es: el pacto neocolonial transforma a América Latina en productora de materias primas para los centros de la nueva economía industrial, a la vez que de artículos de consumo alimenticio en las áreas metropolitanas. La hace consumidora de la producción industrial de esas áreas e insinúa al respecto una transformación vinculada en parte con la de la estructura productiva metropolitana. No son ya los artículos perecederos como textiles los absolutamente dominantes. Las inversiones aseguran un flujo variable de bienes de capital productos de la renovada metalurgia, combustibles como carbón y de repuestos. Hay una redirección clara hacia los países del norte. ¿Cuáles van a ser los sectores dominantes y los sectores subalternos durante la construcción de esta nueva relación de dependencia? Bueno, va a haber un pacto, ¿sí?, entre los políticos de la élite urbana y de los sectores terratenientes, ¿sí? Y la tierra la absorben, exactamente como habíamos dicho antes, la iglesia y las comunidades indígenas, pero hay una ruptura, digamos, claramente de la propiedad comunal. Entonces los sectores subalternos van a ser sobre todo las víctimas, los sectores rurales, y algunos indígenas claramente son absorbidos como proletariados rurales, pero otros se van a mantener en una especie de feudos, porque ¿qué pasa? O sea, lo que dijimos es que el sistema de haciendas persiste. Entonces las relaciones que van a vincular a los campesinos que dejaron, campesinos indígenas, digamos, todavía van a seguir ciertas relaciones semiserviles. Piensen que durante la primera parte del siglo XIX los conservadores van a abogar, digamos, por la continuación de las leyes del periodo colonial o de algunas instituciones estatales que vinculaban a la hacienda, pero otros van a ir lentamente haciendo mella sobre esas leyes en realidad conservadoras y el periodo colonial, porque son claramente contradictorias a los principios del liberalismo de esa época. Ustedes lo van a encontrar un poco en los textos de Antonio Batres Jauregui, por ejemplo. Hay como una discusión sobre ese tipo de trabajos semiserviles. Y bueno, y se inicia claramente una fase de dependencia imperialista, ¿no? América Latina se va a insertar en la economía mundo a través de dos formas, van a decir Cardoso y Faleto, con control nacional del sistema productivo, como Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador. También falta mencionar ahí a Guatemala, o con economías de enclave, ¿no?, como la plantación o enclaves mineros. Economías de enclave, por ejemplo, pensemos en los enclaves económicos de la época. Es muy importante pensar, tal vez voy a volver sobre esto a la clase que viene, porque si no va a ser
mucha información hoy. Agreguemos que el monocultivo fue la nota claramente dominante. ¿Sí? O sea, fíjense, por ejemplo, que el café en Guatemala pasaba a ser el 84,8% de las producciones, El Salvador 79,6%, Nicaragua 64,9%, Haití 64%, Brasil 62,3%. El azúcar, ¿sí? Era el cultivo predominante en Cuba, 72,5% de su producción. El estaño en Bolivia, 72,3%. Nitratos en Chile, 71,3%. Piensen que si estos países empiezan a producir solo, o sea, se organiza a partir de un monocultivo, que ese es el cultivo que en realidad van a comprar los países que están en el centro del capitalismo mundial. ¿Por qué esto no significa que las unidades de producción que produzcan estos productos sean las haciendas? Recuerden que las haciendas es para producir lo que se consume, ¿sí? O sea, para el mercado interno, ¿tá? Entonces, en realidad lo que se va a establecer es como una especie de dos burguesías, vamos a llamarle, una forma de que hace ruido, no le muestren este video, Waldo. Un sector moderno, digamos, que va a producir precisamente el producto que se va a exportar. Es decir, a ver, la población guatemalteca no necesita únicamente café para vivir, necesita otro tipo de productos para vivir. ¿Quiénes producen esos otros productos? Bueno, las haciendas, para eso son las haciendas, ¿no? Bueno, y después, pero después, entonces las haciendas van a ser como esa oligarquía local, le van a llamar Cardoso y Faleto, y el sector moderno de la producción, que va a ser precisamente ese sector que está vinculado a las élites urbanas, va a ser el sector de la agroexportación, como decir, el sector moderno que tiene una vinculación muy grande con las ciudades. Esa alianza, ¿sí?, va a ser el pacto oligárquico, va a definir el pacto oligárquico. Esto es muy importante. En los países en donde hay enclaves económicos, los enclaves económicos son esas empresas extranjeras, por ejemplo, va a ser muy importante para este periodo en México el Standard Oil, para los países centroamericanos, incluso para Colombia, la United Fruit Company, ¿sí?, sobre la cual ha escrito grandes cosas Eduardo Galeano, pero en la literatura, no pensando, pero en la literatura también lo que es muy importante son los libros de la trilogía bananera del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias o Weekend en Guatemala. Son libros que, por ejemplo, Miguel Ángel Asturias relató con un nivel de descripción alucinante cómo es el funcionamiento dentro de la United Fruit Company, es decir, uno de los enclaves norteamericanos en estos países. Entonces, dentro de ese pacto oligárquico, también en los países que tienen enclaves económicos, bueno, van a pasar a integrar también, por supuesto, ese pacto oligárquico. De acuerdo al nivel que se tenga del control del sistema productivo, es que esos países van a ser más o menos dependientes. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente, es que la dependencia en realidad es una variable. O sea, hay países en América Latina que fueron más dependientes económicamente que otros. Estoy hablando muy rápido porque es que yo ya voy 33 minutos y en realidad, a ver, vamos a pasar Cardoso y Faleto. Y yo estoy con muchas ganas de dejar acá. Voy a armar otro video porque me lleva muchísimo tiempo subir estos videos. Voy a cortar y voy a hacer otro video explicando más o menos cómo es el trabajo práctico.